Cemento.com. Bienvenidos a una nueva clase flipada de biología. Hoy empezamos tema nuevo y en él vamos a estudiar las estructuras no membranosas que pueden presentar las células. Son estructuras que pasan muy desapercibidas, pero que son muy importantes, como vais a ver. Comencemos. En las células vegetales podemos distinguir dos tipos de paredes dependiendo de su composición. Nos vamos a detener especialmente en las más frecuentes, que son las paredes de celulosa, que están presentes en los organismos autótrofos de los reinos protista y plantas. En la composición de estas paredes podemos distinguir tres elementos o tres partes. Una cristalina, que está formada por celulosa. La celulosa está altamente organizada. Las cadenas se agrupan formando microfibrillas y las microfibrillas se agrupan formando fibrillas de celulosa, es decir, tienen distintos niveles de empaquetamiento. Además, hay otra parte no cristalina o amorfa que está formada por otros polisacáridos, concretamente por pectinas y por hemicelulosa. Si recordáis, tanto las pectinas como la hemicelulosa son polisacáridos del tipo heteropolisacáridos, o sea, están formados por diferentes tipos de monosacáridos. Si os fijáis en el esquema, las fibras de celulosa se disponen paralelas unas a otras, no las fibras, sino los haces de fibras de celulosa, y quedan recubiertos por moléculas de hemicelulosa, que sirven de enlace entre los distintos haces de celulosa. Esos haces de celulosa van a quedar conectados por el otro componente, que son las moléculas de pectina. Como las moléculas de pectina son ácidas y tienen grupos carboxilos, estos grupos carboxilos aparecen ionizados con cargas negativas. Y en presencia de calcio, el calcio permite unir unos grupos con otros. Además de estos elementos, digamos que son los comunes en cualquier tipo de pared, hay algunos polímeros especiales que pueden aparecer recubriendo las paredes, como la lignina, que es una sustancia que aporta más rigidez y dureza a la pared, es la que le va a dar la consistencia leñosa a la madera. Ceras y cutinas, que actúan como impermeabilizantes. Y finalmente suberina, que es la molécula que le da la textura especial al corcho. La pared celular está formada por capas, es decir, los componentes que acabamos de ver se disponen en capas sucesivas que recubren la célula. Lo primero que quiero hacer es llamaros la atención sobre la imagen que vamos a utilizar, porque está representando no una sino dos paredes celulares vecinas, dado que hay una parte que comparten, que es común a ambas, y se trata de la laminilla media. Esta línea de color negro que aparece en el dibujo. La laminilla media está formada por proteínas y por pectina ácida, y por calcio. El calcio, como hemos visto antes, permite unir la pectina ácida a los otros componentes de la pared. Por fuera de la laminilla media, se disponen las paredes primarias. Las paredes primarias se ajustan a la composición que hemos visto antes, es decir,
tienen fibras de celulosa, tienen hemicelulosa, tienen pectinas que unen las celulosas entre sí y también tienen algunas proteínas. Todas las células vegetales tienen pared primaria, pero no todas llegan a tener pared secundaria. La pared secundaria es la siguiente capa, la que aparece en colores marrones en este dibujo. Es similar en cuanto a su composición a la pared primaria, pero carece de pectinas y a cambio tiene más celulosa, de modo que es más rígida. Como podéis ver en el dibujo de la derecha, o en la parte de la derecha del dibujo, cuenta con tres subcapas o tres capas que se conocen como S1, S2 y S3. La capa S1 es la más externa, porque no perdáis la orientación, fijaos dónde está el núcleo celular, es decir, pegado a la capa S3 estaría la membrana citoplasmática. En el lado izquierdo del dibujo he representado lo mismo, aunque esté con una trama, con tramas distintas, para que veáis que la diferencia entre las distintas capas de la pared secundaria es la disposición que tienen las fibras de celulosa. Van cambiando de una capa a otra. De esa manera se consigue un armazón mucho más rígido y más estable en la pared celular. Vuelvo a insistir que las capas se segregan desde la célula. Entonces, la capa más antigua de todas ellas sería la pared primaria. Es la primera que se fabricó. A continuación se depositaría la capa S1, luego la S2 y finalmente la S3, que sería la más moderna de todas. Bueno, y además de todos los componentes ordinarios, digamos, los que son fijos en la composición de la pared celular, pueden aparecer eventualmente otros, como por ejemplo la lignina, cuya fórmula es esta, que, bueno, yo creo que me puedo comprometer a, a aprobar a aquel que se aprenda la fórmula. Bueno, ¿por qué no? La lignina es una sustancia compleja, como podéis ver, bastante impermeable y que le confiere la textura rígida y leñosa característica de la madera. Por ejemplo, en estas imágenes podéis ver elementos que están formados por lignina, tanto los dos de la parte superior como el de la parte inferior izquierda, en donde, por ejemplo, se ve especialmente bien en el recuadro superior derecho. Realmente lo que se ven son los, entre comillas, esqueletos de las células, es decir, las células están muertas y lo que estamos viendo son solo las paredes celulares, es decir, en los huecos estarían las células. Y justamente estas paredes han permanecido porque están recubiertas por lignina, ¿vale? Y respecto a esta otra imagen del fondo de la parte inferior derecha, pues a mí me recuerda, sí, creo que sí, al ojo de Sauron, ¿verdad? Bueno, pues fijaos, el ojo de Sauron que se encuentra ahí abajo, en realidad es un estoma. Y si os fijáis, por encima se ven varias capas de láminas paralelas unas a otras, como si fueran una especie de hojaldre. Bueno, pues eso son sucesivas capas de cutina, que lo que hacen es recubrir, dar un recubrimiento impermeabilizante. Esta imagen seguramente está tomada de la epidermis de una hoja y lo que hace es eso, impermeabilizar, no tanto para evitar que entre agua en la célula, sino todo lo contrario, para evitar que salga agua de los tejidos de la hoja hacia el exterior. Bueno, pero la sustancia más conocida de las que pueden formar parte de la pared celular, además de la lignina y de la cutina, es la suberina. La suberina debe su nombre al nombre de un árbol, el alcornoque, cuyo nombre en latín es Quercus suber. Y precisamente
la suberina constituye la parte más conspicua, más llamativa del alcornoque, que es su corteza. La corteza de la que se extrae el corcho, como estáis viendo en estas imágenes. Bueno, y aunque la pared celular que os he estado mostrando hasta ahora es la más conocida, pues hay otras, como ya os comenté al principio del tema. Los hongos también tienen pared celular y su pared celular es diferente. No está hecha de celulosa, sino de otro polisacárido distinto, que es la quitina. Aquí tenéis un esquema de cómo se dispone realmente. Bueno, pues es un recubrimiento similar al que acabamos de ver, pero como podéis ver, la quitina se dispone formando una primera capa en donde las fibras de quitina se disponen en múltiples direcciones. Sobre ella aparece otro polisacárido que se llama glucano, es un polisacárido formado por glucosa, y tanto en la superficie más externa como conectando la membrana con esta superficie más externa hay proteínas. Las moléculas que veis que pone sintasa de quitina y sintasa de glucano, que están integradas en la membrana plasmática, son las enzimas encargadas de la fabricación tanto de la quitina como del glucano, es decir, que se van fabricando desde la propia membrana plasmática. La rígida pared celular resuelve bastantes problemas en los vegetales. Por una parte, da forma a la célula. Además, impide que las células puedan llegar a romperse por turgencia, ya que aunque por mucha agua que pueda entrar en la célula, la membrana encuentra un tope rígido, no puede seguir aumentando de volumen. Pero por otra parte, también supone un cierto problema, y es que en los organismos pluricelulares las células tienen la necesidad de comunicarse unas con otras e intercambiar sustancias unas con otras, cosa que cobra especial interés en organismos como los vegetales, en los que la forma de repartir nutrientes, por ejemplo, o productos de desecho, tiene que ser célula a célula. Eh, ¿Cómo se resuelve entonces el problema de quedar tan aisladas las células por la pared celular? Bueno, pues fijaos de qué forma tan curiosa. Esta fotografía que veis está hecha con un microscopio electrónico de barrido y lo que estáis viendo son células de la hoja de un melocotonero. Eh, Aparentemente parece como que estuvieran cosidas unas células a otras. ¿Os fijáis que hay una especie de hilitos que parece que unen una célula a la vecina? Bueno, pues en realidad esto que parecen hilos son unas conexiones entre las células que se llaman plasmodesmos y que tienen esta estructura que podéis ver aquí. En realidad son fragmentos de membrana que conectan a través de un poro una célula con la siguiente. Y suelen estar conectados estos conductos membranosos con el retículo endoplasmático rugoso, del que no hemos hablado todavía, pero ya lo conocéis de cursos anteriores. Además, los tramos de retículo endoplasmático eh, con los que están conectados estos conductos suelen tener contorno circular, de modo que la estructura completa parece un ovillo de estos de los que una bobina en las que se enrolla el hilo. Creo que no lo he dicho, pero estos conductos se conocen con el nombre de plasmodesmos. Para optimizar el intercambio de sustancias, los plasmodesmos frecuentemente se agrupan en determinadas regiones de la pared, como podéis ver en este otro dibujo. Además, para facilitar el intercambio, si en las células hay pared secundaria, la pared secundaria se reabsorbe y de hecho la pared primaria se adelgaza. De modo que se observan estructuras como estas que aparecen en el dibujo y que se llaman punteaduras.
son zonas de la pared que resultan adelgazadas y que aparecen perforadas por los plasmodesmos. Fijaos el tamaño que llegan a tener, que incluso se pueden observar, como podéis ver aquí, en un microscopio óptico. Esto es un corte de una hoja de pino y podéis ver cómo en la superficie aparecen unos halos traslúcidos y halinos que no son más que punteaduras, es decir, regiones en donde está adelgazada la pared y se concentran los plasmodesmos. Bueno, y nada más en este vídeo. Me voy a despedir de esta nueva clase flipada de biología que, bueno, ha sido bastante productiva. Hemos aprendido que de las paredes celulares se saca corcho, que las bobinas de hilo las inventaron ya las plantas y que el ojo de Saurón también. Así que bueno, ha sido un vídeo muy productivo. Como siempre espero que os haya resultado útil y me despido hasta el próximo vídeo.